Bienvenidos una vez más a un episodio de Mentes Despeinadas. Indy, ¿cómo estás? Bien, bien, Dani, ¿tú qué tal? Es un gusto otra vez compartir este escenario contigo. Me encanta, siempre ven espontáneas. No, me siento pues muy bien. Hoy traemos un tema a gusto, un tema bastante conocido y popular últimamente, que creo que está padre que lo podamos tocar, ¿no? Sí. Tiene todo que ver con lo de niño interior. Correcto. ¿Qué significa? Si realmente lo traemos, ¿qué dice la cultura acerca de esto? ¿Qué dice la psicología? Es muy interesante este tema. Sí, justamente, al final todo el conocimiento viene de donde mismo. Es importante mencionar esto tanto para este episodio como para otros también. Todo el conocimiento que tú veas, información que tú veas relacionada a cosas de aspectos psicológicos parten de donde mismo. Hay cuestiones muy contradictorias entre sí porque justamente en la historia así pasó. O sea, sale o todo surge de diferentes autores que en mismas épocas inclusive tuvieron diferentes opiniones y conjuntando esas distintas opiniones es que fueron surgiendo diferentes corrientes, ¿no? Diferentes áreas, pero al final todo relacionado donde mismo. Entonces es muy importante, creo, mencionar tanto en este episodio como en otros porque nos vamos a topar con que de pronto digamos, pero es que ¿por qué acá me dicen una cosa y por qué acá me dicen otra? ¿Y por qué acá están inventando? Bueno, es que quizás no todo es un invento, no es que uno esté mal o así, sino que surgen de diferentes corrientes y pues a lo largo del tiempo también las cosas pues van a lo mejor modificándose un poquito. No sé si estás de acuerdo en eso. Sí, como lo que hemos mencionado anteriormente también, qué es lo que le conecta a ustedes, ¿no? O sea, como público. Y bueno, nosotros vamos encauzándolo hacia un punto, hacia que nosotros humanamente creemos que va relacionado y creemos que podría ser lo mejor, ¿no? ¿Sí? Con el concepto de niño interior. Sí, correcto. Y bueno, entrando a este tema de niño interior, pues hay dos aspectos importantes. El primero es desde el punto de vista popular, que es lo que escuchamos en videos, en redes sociales, en lo que vemos a lo mejor de pronto muchos cursos, talleres y mucha información que hay ahorita disponible por doquier relacionado a esta parte. Cómo sanarlo. Correcto. Se enfoca a que tenemos un niño interior que en algún momento sufrió de algún trauma, sufrió de algún evento complicado y ese evento pues es el que el día de hoy está definiendo cómo es que el niño se va a conducir en sus diferentes áreas, ¿no? Sí, claro. Se enfoca que, bueno, si el niño lo descuidaron de chiquito, si la mamá no estuvo presente, pues el día de hoy tiene quizás una huella de abandono, ¿no? Y de aquí puedo agarrar mucho, pero pues prácticamente eso es en lo que se engloba, ¿no? Sí. Y desde el punto de vista de la psicología, que es prácticamente lo mismo, pero apegándolo un poquito más a cuestiones psicológicas de hoy en día, se enfoca más en que tú como niño viviste diferentes cuestiones que te crearon, que te crearon conexiones cognitivas, aprendizajes y que por consecuente hoy en día te conduces de la manera en que lo haces. Si se fijan es algo muy similar, o sea, no hay tanta diferencia, pero en el primero, o sea, desde el punto de vista popular, va más al qué te pasó, al ve y sánalo, al si haces una regresión lo vas a arreglar y ya va a quedar, y desde la otra parte viene más el, bueno, vamos a ver qué has ido relacionando y de esa manera vamos a poder cómo esa relación que tú hiciste la podemos modificar quizás para que hoy en día seas un adulto más funcional. Sí, claro, esto hablando a lo mejor de una mente más despejada, de una mente que se anima a querer sanar esas partes, esas vivencias que han dejado huella y que trascienden, ¿no? Es algo que en un momento de tu vida adulta vas a empezar a sentir y vas a decir, ay, ¿por qué actúo de esta manera? ¿Y por qué hago esto? ¿Y por qué hago el otro? Entonces es un, a ver, espérate, o sea, vamos a tocar y revisar tu infancia. Y que justamente de repente también hay un tabú en cuanto a eso. O sea, y pueden ser familia, amigos, conocidos o algo que, bueno, gente ahorita un poco ya más grande que te puede decir, no, espérate, o sea, ¿para qué te regresas al pasado? No, así y el pasado que nos comentan directamente. Sí, o sea, a mí me ha pasado que, ay, es que ya lo viviste,
quemaste, ¿no? O sea, ya para qué le rascas, para qué le mueves y ya ahí está. No, espérate, o sea, a veces dentro de las cenizas que cuando se resurgió la persona, podemos encontrar una semillita, una plantita que nos puede llevar al origen de por qué estamos haciendo, funcionamos de diferentes maneras, porque pues ahora sí que todas las mentes somos diferentes, muy despeinadas. Sí, sí, es que sí es cierto Sí. y mencionabas ahorita, pues va a ir dependiendo porque hay diferentes creencias y sí es cierto, nosotras, por ejemplo, ahorita estamos en un proceso de formación. Entonces, en ese proceso de formación, pues obviamente estamos viendo muchas cosas de libro, muchas cosas de teoría y también cada una trae sus procesos individuales fuera de escuela, sus Claro. procesos donde ha ido trabajando de diferentes formas para ir pues tratando de arreglar un poquito más las greñitas despeinadas que mencionabas. Entonces quizás cada una también ha probado cosas por otra cuenta, que el debate no va a ser ahorita que sí, que no, porque nos estamos guardando ese debate quizás para más adelante, pero creo que cada una al final coincidimos con lo mismo en que vas a ir conectando por ciertas cosas y lo reitero una vez, mi psicóloga me lo dijo, vas con lo que te vaya conectando. Sí. Y relacionado pues a este tema, pues justamente lo mismo, yo creo que habrá quienes te digan, pues está padre irte a hacer una regresión y ver qué onda con tu niño, habrá quienes te digan que no, pero a ver, yo tengo una idea, no sé si te ha pasado, quizás también a ustedes les haya pasado, que hay como que ciertos momentos en los que le estás batallando con algo y de repente como que caes en cuenta del, y es que lo hice por tal cosa. Ah, o sea, regresándote a ese niño, o sea, a tu niñez. No, o sea, en general en tu vida, que por ejemplo, estás tú haciendo algo y de repente te cachas y dices, es que lo hice por no sé qué. Sí. O sea, que comienzas a entender el por qué surgió tu comportamiento. Sí. ¿No? Sí, caíste en un estado de conciencia, Sí, ¿no? Porque correcto. te haces consciente Sí, de lo sí, que sí. estás haciendo. Exacto. Y no quiere decir que porque ya caíste en cuenta ya lo vayas a solucionar o trabajarlo distinto, pero el hecho de que te hayas hecho consciente ya te da un gran avance porque de esa manera sí puedes comenzar entonces a modificar esa acción o alguna otra que se conecte, ¿no? Sí, claro. Sí, entonces si te traes esto que nos pasa de repente con cualquier situación y lo traes esta cuestión del niño interior, pues es prácticamente lo mismo, quizás sí, no te va a sanar de todo el ir a hacerle una visita a tu niño interior, que no es alguien ajeno, pero bueno, lo hablamos así, pero quizás sí te pueda ayudar un poquito a entender el por qué es que estás manejando ciertas cosas de cierta manera. Sí, que la psicología, pues como platicamos, no lo ve tanto como niño interior, porque es un conjunto de vivencias y experiencias que el niño va experimentando desde sus 0 años, desde que está en gestación, ¿no? Y que es muy importante también cómo a partir de que se gesta el bebé en el vientre materno, cómo tiene todo que ver con su vida adulta. O sea, depende mucho de que si los papás en realidad querían plantar las semillitas, si en realidad querían regar la plantita, o sea, tiene mucho que ver y eso también se va metiendo dentro del inconsciente y del consciente de la persona. Entonces, te digo, no lo ven tanto ya como una personita, sino como un conjunto de vivencias y experiencias. Y que justamente entre en un proceso, porque a partir desde que nacemos, pongámosle de los 0 a los 7 años, ¿no? Llevamos un proceso en el cual primero es lo sensorio-motor. Ajá, que experimentamos todo, ¿no? El tocar, el oler, el ver, el escuchar, o sea, todas esas... nuestros sentidos. todos los sentidos los empezamos a experimentar y a partir de ahí empezamos a tener procesos cognitivos, ¿no? De ahí luego se viene la parte de que empezamos a relacionar conceptos, que son conceptos básicos y todo, ¿no? Ya esto es como se va estructurando un poco más pues digamos que el proceso cognitivo del niño. Y luego llega un momento en el que ya relacionando todo esto tiene que ver también con el lenguaje, la memoria, la concentración, poco a poco. Pero ya luego a los 7 años se dice que se estructura el yo del niño, ¿sí? O sea, digamos que si lo ponemos como una construcción, digamos que los cimientos
son la base sólida de lo que va a ser el adulto. Y nosotros, junto con esos cimientos, si son unas bases sólidas, entonces a lo mejor la construcción va a ser muy alta, ¿no? Entonces es dependiendo de nosotros qué vamos a alimentar desde la niñez, desde los 0 a los 7 años, qué tanto alimento le podemos dar a un niño de información para que pueda tener unas bases sólidas y pueda ser, digamos, un adulto no a lo mejor sano al 100%, porque más allá de las cosas que hay en nuestro entorno, sí nos afectan un montón, ¿no? Aunque nuestros papás, ay, no, o sea, nos hagan la vida más maravillosa, Sí, consciente de tratar de posible. cuidar lo más posible, o sea, Sí, igual. sí, o sea, llegan personas externas que la verdad sí, a veces nos avientan una semillita ahí de cosas negativas que a veces las agarramos y nos las enajenamos, pero ya si hay bases sólidas y concisas, de ahí se viene también lo que es el pensamiento analítico o la capacidad analítica que ya se forma a partir de los 7 años y que el niño hace cuenta que es como vamos a poner el ejemplo de un niño cuando llega a su cuarto y ve el regadero de juguetes, ¿no? Entonces, ya en los 7 años, él va a poder tener la capacidad de ver que hay un problema dentro de su cuarto, que hay un montón de juguetes, entonces él empieza a descomponer todo así, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Ah, bueno, creo que los carritos van aquí, creo que los superhéroes van acá, creo que las canicas van acá. Entonces él ya va a tener la capacidad analítica de poder resolver esas situaciones. Entonces, a partir de ahí, digamos que más bien antes de los 7 años estamos en el estado inconsciente. Llega a los 7 años y ya empezamos a relacionar justamente sí. Cosas y entre más avanzamos, más empieza a crecer esta capacidad analítica de acuerdo a la información que se le vaya transmitiendo. Que se lo vea, exacto, es la información que vas teniendo desde un inicio. Y ahorita tú mencionabas esta parte del alimento en la construcción, ¿no? Sí. Y justamente ahorita tú decías, pues es que entre más información y demás, y hay que tener en cuenta que información de todo tipo se va a quedar o se va a ir introduciendo y va a ir formando todo esto que tú mencionas. ¿Por qué? Porque así como tú puedes recibir información positiva, vamos a decirle de alguna manera, que te ayude a lo mejor a tener quizás mejores valores, quizás a tener un autoconcepto más positivo, todo eso que son cosas benéficas hoy de adulto, pues no nada más va a haber eso, o sea, también van a haber cosas negativas y que se salen también de las manos de las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? O sea, porque al final toda esta información va entrando de nuestro contexto completo. Ay, sí, tiene muchísimo que ver, o sea, porque apenas, o sea, hablando de la niñez de nuestro niño y nuestra niña, es que somos esponjitas y vamos agarrando de aquí y de allá, pero sí tener cuidado, ¿no? Pero a veces pues la inocencia, la falta de la capacidad analítica nos llega a ir agarrando cosas o caminos que no son los más correctos. No, y en general. Pero, sí, en general. Sí, y en general porque, por ejemplo, ahorita nos enfocamos mucho en la cuestión de este aprendizaje que te pueda dar tu círculo, que te puedan dar tus cuidadores, tus papás, tu familia cercana y demás. Y justo, ahorita mencionabas toda la cuestión del alimento, ¿no? Del alimento de la construcción, que es toda esta información que se le va introduciendo al niño para consolidar su personalidad, porque así es como la va formando, con todo lo que va agarrando como esponjita. Pero es importante entender que todo este alimento no es únicamente lo que tus cuidadores o tus personas cercanas te vayan dejando de manera directa, porque a lo mejor en casa puede ser que tengas la fortuna, porque no siempre pasa, pero puede ser que tengas la fortuna de tener pues cuidadores un poquito más conscientes, con valores más cercanos a lo que hoy en día se necesita, para no meterme en polémica, pero quizás también hay acciones que de manera inconsciente e información te están introduciendo, ¿no? Y toda esa información va permitiéndote o va generando que tú construyas lenguajes, a lo mejor tu lenguaje de amor, que es algo que también quería mencionar. Yo esto lo veo como si fuéramos piezas de estos bloquecitos, ubican las cajitas de figuras de los niños que tienen triangulitos, que tienen circulitos y que tienen cuadritos y que necesitas embonar, ¿no? Sí. Bueno,
Para mí todo el lenguaje que tenemos en diferentes cuestiones, lenguaje para amar, lenguaje para socializar, toda esta manera en cómo tú realizas algo, son estos bloquecitos. Y esa cajita pues es prácticamente la sociedad o un lugar en el que tengas que encajar, ¿no? Sí. Entonces, al final, pues si tú vives en un contexto en el que hay muchos circulitos, pues tú te vas a hacer un circulito y en el momento en el que intentes encajar en un triangulito no vas a caber. ¿A qué voy con esto? A que si a lo mejor, pues sí, tu mamá, tu cuidadora en casa te está inculcando valores de respeto, de autocuidado y demás, pero a lo mejor tienes un hermano, una hermana, un primo, un vecino que está en una situación complicada, a lo mejor con temas de drogadicción, a lo mejor con temas de conductas más fuertes, si hay vandalismo en tu zona, o sea, si hay muchas más circunstancias, pues también de alguna manera se te van a ir introduciendo, ¿no? Si a pesar de que tus papás de manera individual te amen, te quieran, te adoren, si tú los ves a ellos discutir, si tú ves a mamá o a papá que está llorando, que está teniendo una situación complicada en casa de manera recurrente, pues tú vas a ir registrando que eso es lo normal. Sí. Entonces, ¿en qué pasa hoy en tu yo adulto? Pues si tu yo adulto, pues no es nada más que tenga traumas, sino que desde niño fue registrando un lenguaje, fue registrando esas conexiones de cómo es que funciona el amor, cómo es que funciona la familia, cómo Los es que amigos. funciona la sociedad, cómo son los amigos. Cierto. Entonces, va a ser muy complicado quizás que tú como adulto quieras hacer una regresión y en un momento sanar algo que conllevó muchos años, que conllevó 7 años, por lo menos que es toda la primera etapa, para poderlo corregir. Sí, ¿no? Y es todo un proceso también llegar a querer corregir algo que lleva muchos años y que no nada más es nada más el, ay, voy a hacer una regresión, ¿no? Sí. Sí, o sea, y que también escríbele a tu niña y que haga una cartita y esto, ¿no? Pero lleva también complementar, así como a veces los complementos que se toman, que el omega 3 que el batido de la proteína y que varias cositas también eso tiene que abonar, como la terapia, por ejemplo, ¿no? O sea, tiene que haber varias cosas para que realmente se pueda ir trabajando esta parte. Sí, te va a ayudar. Reiterando lo que mencionábamos hace rato, va a depender de la filosofía de cada persona con la que tú te acerques. Pero yo en lo personal considero que sí te va a apoyar. Yo creo que todas las actividades que vayan relacionadas a crecimiento te van a apoyar. Pero creo que es importante hacerlas dentro de un contexto seguro y adecuado y guiado por personas que tengan la capacidad para poder manejar ese tipo de situaciones, porque a pesar de ser cosas muy sencillas, pues creo que sí es importante que lleves cierto acompañamiento, porque a lo mejor tú no sabes en un momento de este tipo con qué te puedas encontrar. Y quizás eso que te encuentres en este momento tú no sepas cómo manejarlo. Entonces sí es muy importante tener la guía de una persona segura y competente para poderte guiar y manejar ese tipo de situaciones. No, y es que es muy delicado porque también no sabes qué tanto puedes escarbar desde ese niño y que en el inconsciente realmente, o sea, ni siquiera sabía que existía, porque justamente el cerebro elimina muchas cosas de... Toda la basura. Sí, toda la basura, todo el daño que se le ha hecho, o sea, lo elimina para poder sobrevivir o llevar de la mejor manera la vida, pero esa basurita que se va aventando ahí en algún lado, o sea, se va guardando y el cerebro nada se le escapa, despeinados, o sea, nada se le escapa. Ahí está, pero al momento de escarbarle, también hay que ver qué tanto a lo mejor la persona está ya introducida en este proceso de querer realmente sanar y qué tan valiente puede ser, porque la terapia y más en esta parte es tener mucho valor para encontrarte con cosas que ahí agarraste la pala y empezaste a escarbar y que, híjole, o sea, ¿a poco de esa situación es que hago esto o repito este patrón o por qué en el amor me va tan mal? Pues es que ya vi, ya escarbé, ¿no? No, y si lo aceptas, porque otra cuestión está también que puedas ver cosas
y entrar en esta negación del no, no Sí. es así y se vuelve todo un tema más complicado. Sí, ya depende mucho del compromiso de Sí, la persona, como lo hemos mencionado también en nuestras clases, ¿no? Del ujú, compromiso que realmente tenga la persona de decir, a ver, espérame, o sea, si quiero abrazar esta parte de mí porque me está haciendo mucho daño, me está deteriorando mi vida y ya no quiero esto, o sea, sí quiero escarbar y profundizar un poco en qué es lo que ha sucedido para que yo me esté comportando de la manera que lo hago. sí, justamente. Y fíjate que yo creo que sí, o sea, yo soy pro al sí realizar como este tipo de Sí, actividades, por pero dos. también que no los dejes ahí porque yo creo que también puede ser muy complicado escarbar algo y dejar ese pozo abierto. Y cerrar el Sí, pozo no es nada más tapar el pozo y ya, híjole, no. porque si agarras, imagínate que tienes literalmente un pozo, entonces si tú llegas con una pala y quitas un pedazo de tierra va a quedar un hueco, entonces si tú Sí, quieres nada más tapar otra vez encima va a haber un hueco que no, o sea, tienes que tapar de alguna manera. Y sí. no se trata de que eches más basura, sino bueno, vamos viendo qué vamos a construir en ese pozo para poder colocar nuevamente algo aquí arriba donde se sostenga el edificio que hablabas, ¿no? De toda Sí, de esta los construcción. cimientos. Exacto, Ujú. entonces si ese cimiento vimos que de pronto allá abajo trae algo que no Alguna nos grieta. ayudó, Ajá, exacto, trae algo que no nos ayudó, cierto, bueno, sí. lo ocupamos quitar, pero hay que ver qué ponemos o lo quitamos, lo arreglamos, lo pulimos, le Sí. ponemos unas benditas o lo que se ocupe para que sostenga y Sí, continuamos con la construcción, porque esa construcción no la vas a quitar, ¿eh? sí, O no, sea, todo cero. ese trabajo que tú hagas, perdón, abajo, va a ser estando una construcción de pie, entonces Sí. viene una chamba muy compleja. Ay, sí, y también está padre cuando tu familia o las personas con las que estás conviviendo, o sea, te ayudan a poco ir restaurando, irle poniendo curitas a esos cimientos, ¿no? Sí, Y que pues el edificio vas a poder seguir construyendo más cosas y se va a ir haciendo más alto el edificio. Está muy bonito cuando sí, eso pasa. sí, está muy lindo. Yo creo que hablando de todo esto nos damos cuenta lo tan importante y tan valioso que es el tema de la niñez. Nosotros Ay, sí. quisimos abordar ese tema hoy porque justamente pues es el video más cercano al Día del Niño, ¿no? Y no sabíamos como que qué mencionar. Y yo creo que se me hizo muy padre como que hablar de esto porque el tema de la niñez es algo que si bien creemos tener presente, no nos hacemos conscientes de lo tan importante que es para los adultos que somos hoy en día, porque obviamente el cómo vivió ese niño es el cómo está viviendo el adulto de hoy y el cómo está viendo el adulto de hoy a ese niño tiene que ver muchas cosas y lo sigo separando porque creo que la manera de separarlo nos hace quizás entender un poquito mejor esta parte del antes y el ahora, pero pues al final pues es uno mismo, ¿no? Sí, sí, fíjate que platicando un poco de una anécdota en cuanto a esto, ahí te va. Yo era mucho de niña de dieces, ¿no? O sea, la niña nerd del salón, de que dieces, de que todo el mundo me copiaba y todo el rollo. Entonces me lo empecé a adjudicar mucho de ser excelente, ser la mejor en mi salón, ser esto, ser el otro, o sea, me lo ponía como reto, pero a la vez era mi estándar de que de ley así se tenían que hacer las cosas. Entonces, ahora, hoy en día, Indira adulta es una adulta media controladora, que obviamente lo ha estado trabajando un montón, que quiere que las cosas le salgan a la perfección, que quiero, o sea, no ser bueno, realmente todo eso lo fui trabajando en un proceso que hice hace aproximadamente 8 o 9 años de sanar justamente porque me di cuenta de cómo yo estaba funcionando ya a los 21 años. Bueno, creo que es más tiempo, ya voy para 32 años, llevan 11 años de sanación y que dije, o sea, es neta que mi vida va a ser así siempre, o sea, y creo que no estoy muy lejos de la adultez, son 21 años, creo que termina la adolescencia y Ujú. empieza la adultez. Y, o sea, dije, ¿cómo pues voy a estar viviendo con todo esto? O sea, ahí fue que me llegó mi momento de decir, a ver, vamos a escarbarle, vamos a buscar. Sí fui agarrando terapia de varias cosas, varias situaciones, pero obviamente no es como que
haya sanado al 100%, porque en todo el proceso sí fui viviendo cosas, experiencias que todavía salía mi niña herida, mi niña dañada, y justamente llegó el momento en que empezó a controlar, en que empezó a querer que todo le saliera bien, se frustraba cuando no lo hacía. Entonces dije, creo que algo no está bien, no, porque es algo que no me daba paz. Y de hecho, en una de mis terapias fue así como que te gustaría seguir siendo esa niña Sí. frustrada, que todo le sale bien y que si algo, un rayoncito de algo no le sale, pues sí, no es muy difícil, es muy complicado ser así. Pero lo cachaste, eso es lo importante. Sí, total. Fíjate que ahorita que mencionabas tu experiencia, hay un autor que lo vemos mucho dentro del área, Carl Jung, que es de nuestros papis tíos, es tío. Sí, Bueno, Papi el Freud. exacto. Entonces, eh, ustedes van a ir viendo que hay diferentes teorías, ¿no? Pero él, por ejemplo, menciona unos arquetipos donde entra esta cuestión del niño interior. Y hay uno que se llama, está en latín, no sé latín, puer aeternus, que prácticamente se dice niño eterno. ¿A qué se refiere esto? A cuando ese niño, que por niño le vamos a llamar a tu parte, eh, que quiere descubrir, que quiere imaginar, que quiere crear, que quiere alcanzar grandes cosas, esa parte soñadora, esa parte que quiere hacer mucho, que quiere descubrir, que idea, que crea, pero cuando esa parte se va a tu personalidad, ¿no? Entonces, este arquetipo pues es muy padre porque justamente nos da todas estas cuestiones positivas de la niñez, de seguir creando, seguir innovando, seguir imaginando y el no olvides a tu niño, ¿no? De sigue haciéndolo. Pero hay una parte oscura que es cuando se apoderan de ti en un sentido negativo, que ya no te deja crecer. Que ya no te deja crecer, pero más que nada, que por ejemplo, déjalo cacho, que se va más hacia la parte de responsabilidad. O sea, que temas de responsabilidad, temas de que lo que te pasó o de lo que tenía el pensamiento de ese niño, hoy de adulto ya no lo puedes manejar y te hace que te conduzcas de cierta manera. Entonces, si por ejemplo tú de niña pues te creaste este pensamiento de que tenías que hacer todo de manera excelente, que tenías que sacar por 10, que tenías que hacer las cosas perfectas y ahora de adulto pues ya no lo puedes manejar, pues va relacionado un poquito a eso, como el de ya lo tienes tan arraigado y es esa parte oscura que te está haciendo pues que la persona que está hoy conduciendo tu barco, pues no sea un adulto, sea un niño, porque esa parte está realmente apoderada de ti. Exacto, entonces está como, pues como, no sé, sí, ya entra yo creo que la parte responsable del adulto, sí, de decir, a ver, espérame, yo voy a tomar las riendas ahora del barco y voy a ver qué es lo que me está fallando o está afectando, ¿no? Que me conduzca de una manera o que el arquetipo salga de repente y se transforme en algo que el adulto pues ya no quiere que siga transformándose. Sí, igual haciendo. búsquenlo, está como interesante porque hay mucha información. Yo pues nada, no es como que general, pero hay mucha información. Pero eso que dices es muy importante porque hablamos mucho del niño interior y de que qué me pasó y de todo esto, pero justamente eso es lo responsable, lo que hablabas hace rato, el hacerte consciente y comenzar entonces tú a trabajar en esos aspectos que te están generando que hoy hagas cosas de cierta manera. Sí, porque de repente podemos decir, pues es que yo así soy. Es que sí, pues mi niño Así pues me hicieron. así me hicieron, no, pues es que es la culpa de mi papá o de mi hermano que se pasó, no, espérate, o sea, y ahorita no te toca esa parte, tienes que hacerte responsable de lo que ahora eres, para dónde quieres ir, si realmente quieres sanar esa parte, porque la vas a traer siempre sí o sí, pero sí tenemos pues que abrazarla, ¿no? Sí. Para poder avanzar en el proceso. Sí, o de cambiarle ese significado a las cosas, ¿no? Porque si vamos atrás, hay que abrazar lo que sea que haya pasado y lo que sea que haya vivido ese niño, pero no traernos eso hoy en día, o sea, vamos a cambiar el significado, vamos a ver, entonces voy a poner mi experiencia. Yo platicaba con mi psicóloga referente al tema del abandono.
¿no? Por ejemplo, mi mamá, pues a ver, no me abandonó, yo crecí con mi mamá, pero pues mi mamá fue una mujer trabajadora, madre soltera que tuvo que sacarnos adelante, eligió hacerlo, exacto. Entonces, obviamente, pues como niños esto no lo entendemos, ¿no? Sí. De niño tú no comprendes que tu mamá debe irse porque hay una necesidad detrás y porque lo está haciendo para protegerte y para cuidarte. Sí. Pero como de niño tú no tienes esa capacidad de la que mencionabas también hace un momento, todavía no tienes esa capacidad analítica de entender eso específicamente porque cada cosa, tú todo lo vas tomando como un robotito, conforme lo que vas aprendiendo y vas asociando. Entonces tú asocias que si mamá está, pues es porque te quiere. Si mamá no está, es porque no te quiere y te abandonó. Entonces yo platicaba con ella referente a este tema, de tema de mi mamá, y ella me mencionó esto del, bueno, es que tú hiciste esa asociación, o sea, tú asociaste que tu mamá te había abandonado porque tenía que irse a trabajar, porque quizás necesitaba prestarle atención a otras cosas que en ese momento eran más complicadas, eran más fuertes y requerían de su atención o concentración quizás un poquito más alta, y no tanto que te haya abandonado, pero pues sí, a lo mejor fue menos la atención que en ese momento a ti te dio, pues tú lo registraste como él, pues me está abandonando, no me está dando atención, y esa huella pues ha sido una huella muy complicada que hoy en día he traído cargando. Y es muy importante entender que sí vas a ir trabajando cosas, sí vas a sanar y todo lo que quieras, pero tampoco vas a cambiarlas por completo, porque al final esas cosas construyeron tu personalidad, y tu personalidad es lo que es hoy. Y así es, ¿sí? Y no vas a trabajar en cambiar tu personalidad, vas a modificar cosas que te puedan hacer más funcional o que te permitan sentirte a ti mejor, obviamente pues cuidando también a tu entorno, pero no vas a cambiar tu personalidad, y todas esas cosas que de niño ya te pasaron, todos esos problemas, esas circunstancias y esas asociaciones que tú hiciste en tu construcción, pues al final formaron tu personalidad. Y quizás ahora Indy, sí, Nena sigue siendo muy inteligente y muy de 10, lo sabemos. La primera en terminar los exámenes. Exacto. Siempre. Pero mira, o sea, quizás, y tú digas, bueno, es que tengo que trabajar esa parte y ya no exigirme tanto, sí, pero no la tienes que trabajar, limpiarla por completo. Ah, sí, no. Porque si no, la Indy funcional, la Indy que está haciendo grandes cosas, la Indy inteligente, la Indy que destaca, pues esa Indy no estuviera, pero esa Indy pues eres tú. Sí. Porque es tu personalidad, ¿no? Sí, no, y me ha ayudado mucho, realmente sí agradezco todas estas cosas, y que a lo mejor no lo tomé por la parte competitiva o negativa, yo la fui tomando por la parte de cómo me puede ayudar esto a mí, cómo puedo ayudar a los demás, o sea, no nada más viendo esta parte del ego de decir, ah, sí, yo la mejor y los demás a volar, ¿no? O sea, entonces sí me ha ayudado mucho, la verdad sí lo agradezco, y sí me pongo a ver a mi niñita y a ver, tráete los Kleenex ya, porque si me pongo a ver a mi niñita, sí pudiera decirle, gracias por siempre toparle como tú una guerrera 4x4, porque gracias a ti he agarrado nuevas habilidades y he aprendido de que cada reto que me pongo, cada reto lo puedo cumplir, a lo mejor no siempre va a salir como yo lo planeo, como lo esperé, pero pues todo este proceso me ha servido ser valiente en ese sentido, de decir, sí lo puedo lograr y pues lo que siga, ¿no? Sí, correcto. Modificaste nada más una parte que quizás te ponía en riesgo de exigirte más, en riesgo de no poner límites donde debías hacerlo, ¿sabes? Entonces ahora ya tomas lo positivo de esto. Exacto. Eso es lo que abrazas, y lo demás pues también lo abrazas, pero dices, con permiso no me funciona, hazte para allá. Sí. Yo, por ejemplo, en mi caso, toda esta parte de que el tema del abandono, que el tema de la falta de atención, que, o sea, ya expliqué el contexto para que si mi mamá ve esto, no, mami, no te ataques, o sea, es como la manera de mencionar. Pero yo, por ejemplo, me lo mencionaban o me lo metían a mí mucho como, es que todo el tiempo quieres llamar la atención. Y sí, y no me da tema, pero en algún momento esta necesidad mía del querer sanar todo alrededor de mí para sentirme mejor, pues en el momento en el que yo tenía esta parte del, pues es que como traes la huella de no sé qué, tienes que
que modificar esto porque pues no está bien que todo el tiempo estés queriendo llamar la atención. Entonces, sí estaba bien modificarlo, pero me lo fui metiendo tanto al tienes que quitarlo, tienes que quitarlo, tienes que quitarlo, que en algún momento me comencé a perder. En algún momento para mí ya era complicado siquiera hablar en público. En algún momento para mí era complicado levantar la mano y decir, tal cosa, cuando yo venía de ser la primera que se levantaba para todo. Entonces me fui al otro extremo. Entonces creo que esto es muy importante de entender del no tienes que eliminar por completo, ¿no? De que al final todas esas huellas, esos traumas, esas heridas, todo eso que te haya pasado te va a funcionar para algo y sí hay que modificar. No hay que abrazar y decir, véngase para acá, ¿qué vamos a hacer contigo? A ver, no, vente para acá, sí, pero sí te voy a cambiar, porque aceptarte el 100% así es ponerme a mí en algo que quizás no es funcional ni para mí ni para la gente de mi alrededor, entonces te voy a cambiar, pero no te voy a cambiar del todo, porque si yo te quito del todo, entonces le estoy dando en la torre a mi personalidad y estoy dejando de ser la mujer, en mi caso, pues que siempre andaba brillando la energética, la que andaba jalando todo el mundo, la que órale esto, vamos subiendo, vamos acá, entonces son aspectos que a mí me permitieron crecer también como persona. Por ejemplo, ahorita que hablamos del hacer, de crecer, pues esta parte del yo querer hacer las cosas bien, del querer destacar, del querer hacer mucho, pues generó que me fuera siendo una mujer independiente, que me hiciera de mis cosas, que tuviera la capacidad de sacar adelante a mi hijo. Entonces quizás esa parte de mí no hubiera estado presente, no hubiera a lo mejor destacado en un buen trabajo que luego me permitió tener otro mejor trabajo con un mejor sueldo, ¿no? Me hubiera quedado en lo de lo normal, el promedio, y ahí estuviera. Entonces, ahora, a ver, no es como que está en la punta, en la cima de lo que sea, pero la verdad es que me siento muy bien y siento que he logrado mucho, cosa que no hubiera pasado si hubiera seguido en ese bloque de darle en la torre por completo a esta parte yo creo que humanamente, o sea, borrando el nombre de niño interior, humanamente hay que abrazar nuestras experiencias y de dónde venimos, ¿no? De las raíces de donde venimos y la tierra que nos estuvo abonando también es muy bonito poder abrazarlas y agradecerles por todo lo que fueron construyendo de nosotros y saber que nuestro tronco ya ahora que lo hemos puesto curitas y todo, ahora sí ya esas experiencias sacarlas para poder desarrollar todavía más habilidades y poder ser capaces de hacernos responsables de nosotros mismos y poder florecer y dar frutos y muchos más retoñitos. Sí, correcto. Pues justo, yo creo que así tal cual como lo dices es exacto y si algo no sé, si algo me deja, por ejemplo, este video de mencionar todo esto, pues yo creo que lo principal es eso, el sí darte la oportunidad de ir a abrazar lo que tengas que abrazar, agradecer, ir a agradecer y y pues eso, o sea, más que nada abrazar, pero no perder por completo quién eres, porque al final pues por algo lo eres, ¿no? Y para algo te sirve y está perfecto porque necesitas ser así por algo. Sí. Y ya. Sí, ojo, también no romantizar que si te caes un pozo, ay, gracias porque me caí en un pozo, ¿no? O sea, uy, no, a pesar no. de las situaciones que vivimos, se agradece lo que vivimos, pero hasta ahí, ¿no? Porque también yo creo que si lo romantizamos, no lo podemos adjudicar o no lo podemos traer entre las patas y pensar ya ahorita en la vida adulta de que, es que necesito estar bien, pero es que necesito caerme primero un pozo para poder subirme. Sí, no, correcto. o sea, es estar en equilibrio. Pero si vas para abajo, pues otra vez volver a ese equilibrio, ¿no? Y del equilibrio de aquí para abajo no pasar. O sea, a lo mejor si tienes de repente unas curvas muy elevadas de me siento muy bien, estoy súper bien, bla, 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 y caes en el equilibrio. Pero no necesitas tenemos que tener el pensamiento de que voy a bajar para poder subir y estar en donde yo necesito. Sí, o que para que cualquier éxito que tengas tenga que haber algún sacrificio o algún dolor de por medio. No siempre tiene que ser así. No, a veces pasa, pero no siempre tiene que ser así. Y sí es cierto, si tú estás en un constante bucle, perdón, pues sí, donde vas subiendo y vas subiendo,
pues lo ideal es que cada vez que caigas, no caigas a donde mismo o más abajo. Sí, caigas en el equilibrio. Sí, sí puede pasar, también si te pasa, no te sientes el drama de la vida, pues también te puede pasar a ti, a mí, a ti y a cualquiera, pero trata de ir manejando cada vez todas esas situaciones para que cuando hagas esta bajada, pues no te vayas hasta abajo, ¿no? Sino que cada vez sea un poquito más hacia arriba. Sí, claro, decir, ya sé, que si me voy para abajo, me pongo down, pues con esto me voy otra vez para arriba, porque pues es normal abrazar las emociones y sentir que a lo mejor ahorita estoy de lo peor y todo, ¿no? Pero, sé que me voy a mejorar en algún momento, o sea, sé que esta situación es pasajera, es temporal, pero voy a volver a regresar a mi equilibrio. Nada más y chambeale, no te quedes en la conformidad. Sí, pero sí, me gustó este tema, yo creo que estuvo muy suavecito. Me agrada, creo que era más que nada como tocarle a ver qué onda, qué es, por qué, qué opinamos. Me gusta y me gusta traerlo aquí al canal, ¿sabes? Sí, estuvo muy hermoso y me gustaría que todos los despeinados y despeinadas nos dejen por acá alguna anécdota, algo que quisieran saber, algo que nosotros pudiéramos darles alguna respuesta. Saben que siempre van a contar con nosotros y estaría muy padre que pues pongan algún comentario, alguna opinión, qué les pareció este video, porque este episodio estuvo muy, muy bonito. Y anímense ahorita en esta temporada, o sea, ahorita que es temporada del Día del Niño, todos empiezan a subir sus fotos, ¿no? De niños, siempre, es como lo que ya se hizo tradición. Anímense a no dejarlo ahí, o sea, quizás anímense sí a hacer alguna actividad relacionada a esto, que les dé un poquito de respuesta o que simplemente los llene un poquito más. Yo decía al inicio, ¿no? A lo mejor y no nada más es ir a sanar, a lo mejor y que te vayas y te des un apapacho, un abrazo, está rico, porque todo lo que sea que toda actividad relacionada a crecimiento personal te va a dejar algo bonito por aquí. Entonces se suma, se agradece, entonces haz esto ahorita desde el niño, aviéntate eso, haz alguna actividad, si te haces alguna actividad nos compartes para empezar a crear esta comunidad, de me animé a hacer o igual pueden dejarnos aquí abajo las fotitos de sus niños y lo que ustedes quisieran decirle a ese pequeñito o pequeñita despeinado o despeinada. Estaría muy emotivo y sería muy bonito poder leerlos y poder conocerlos de cuando eran niños. Sí, estaría bastante interesante, porque yo creo que ya más adelante tocaremos más temas relacionados pero está padre. Indy, ¿quieres agregar algo más? Pues ya sería todo, Dani. Fue un placer, la verdad, poder compartir este tema y creo que nos salió muy padre. Sí, me gusta, relajado. Sí, estuvo padre. Me agrada. Gracias, síganos en todas nuestras redes sociales. Me pueden encontrar como Daniela Grimaldi, a mí como Indira Nava. Y síganos también en nuestras redes de Mentes Despeinadas. Un besito. Chao. Bye. Travesía juntos venceremos.